Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Amigos, ¿qué tal? Gracias por recibirme en sus hogares. ¿Y qué creen? Hoy abriendo el año con un tema que al menos a mí en lo personal me hace mucho ruido, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con los psicoanálisis, que a veces dice uno, ya de adulto, ¿como para qué tendríamos que ver esto de niños antes quizá de tener uno tantas caídas y de cometer tantos errores? Así es de que hoy tenemos el honor de tener aquí a Irací Maldonado, psicoterapeuta y especializada en esto, en psicoanálisis. Irací, este es todo un tema que no podemos decir que nomás afecta a un sector de la población, porque creo que absolutamente todos en algún momento de nuestra vida, alguien, porque a nosotros nos cuesta trabajo reconocerlo, pero alguien nos dice, deberías de hacerte un psicoanálisis para saber más de ti. Claro. Así es de que muchísimas gracias por haber aceptado. Yo quiero decirles que no es de aquí, que es de Querétaro. Morelia. Ya la estoy hasta cambiando. Está aquí en Durango y ya me conocen que yo cuando veo algo que puede ser de interés, no nomás para mí, también para ustedes, dije, por favor, una entrevista con este tema. A ver, y yo quisiera empezar, ¿cómo es que decides irte por ahí? Por el psicoanálisis. Ah, ok. Quisiéramos saber algo de tu vida, porque dices tú, oye, ¿qué crees? Yo soy pintora, como ya te diste cuenta, y la pregunta clásica que me hace todo el mundo, y desde niña empezaste a pintar. Y entonces entiendo que todo el mundo tiene inquietud por decir, a ver, ¿cómo terminas involucrada en el psicoanálisis? Bueno, me remonta a la adolescencia. Hubo casos cercanos de suicidios, y de ahí me empecé a interesar por el estudio de la mente desde que yo iba en la preparatoria. Entonces, de manera autónoma y autodidacta empecé a estudiar, y el amor a la gente, a la humanidad, o sea, hay tanto que tenemos que hacer por las personas, que de ahí me fui enfocando a comprender el proceso de la mente humana. Qué hermoso, y fíjate, qué importante es que des este testimonio, porque es cuando realmente pone uno en valor el hecho de que estés aquí, de decir, tuve casos cercanos, no fue de que me llegó la inspiración, tuve un dolor en el alma, claro, para poder llegar aquí, ¿sí? Eso fue lo que te movió, ¿sí? Y háblanos, porque esto de las psicoterapias, todo mundo, resulta que ahora hacemos algo de psicoterapia, hay tantos caminos para llegar a conocer, como bien tú dices, al ánima del ser humano, ¿sí? A este ser espiritual, alma intangible, que a veces, y por lo general, ni siquiera nosotros mismos nos comprendemos. Sí, a mí, bueno, lo que nos puede enseñar el psicoanálisis, y por lo que decidí profundizar en él, es porque va a algo más profundo. Algunas de las terapias se enfocan en el aquí y el ahora, ¿no? De lo que estás
pasando, que también son buenas, como el conductismo. Sin embargo, a mí esta parte profunda del psicoanálisis, donde te vas al origen de la persona, al origen, a sus ancestros, sus padres, quienes fueran sus abuelos, hay muchas cosas que se heredan. Entonces, por eso me gusta esta parte profunda de la historia de cada ser humano, ¿no? Todos tenemos una historia y el psicoanálisis nos permite conocer de una forma más profunda a cada persona. Y ese es el confrontarse a sí mismo, ¿no? Entrar a análisis es todo un reto porque es enfrentarte a ti, a tu historia y sobre todo a lo que no conoces de ti, que lo vas descubriendo en el proceso. Y si es difícil, porque es difícil, vernos en un espejo de aumento, ¿se han visto a plena luz en un espejo de aumento? Es difícil cuando te vas descubriendo, no me había visto esta manchita, no me había visto este granito, resulta que ya me aparecieron las arrugas, y esa parte es difícil. Ahora imagínate lograr ver dentro de ti esa parte oscura que como cuando va uno al confesionario y dice, y pido perdón por todos los pecados que no me acuerdo, y que claro que se acuerda uno, pero no los quieres confesar, ¿verdad? También esa es otra. Entonces, pero ¿cómo es, cuál es la respuesta del ser humano ante este confrontamiento? Mira, el método que utiliza el psicoanálisis se llama asociación libre. Entonces, la asociación libre surge a partir de la palabra, la sanación a partir de la palabra. Entonces, cuando el paciente empieza a hablar, cree que dice lo que quiere decir, cuando no quiere decir todo, pero el inconsciente traiciona y siempre van a haber pautas que te van a hablar realmente de quiénes son sus temores, o cuáles son sus temores, ¿no? Porque a veces son personas, son situaciones, pueden ser en traumas o cosas, sí. Y digo, en el peor de los casos pueden ser traumas que no recuerdes, ¿no? Cuando son en la infancia. Hay muchas situaciones en las que no recuerdan el trauma, pero como no se trabaja, el trauma regresa en una etapa de tu vida y vuelve a regresar en otra. Y no es hasta que lo sanas que deja de reaparecer, pero si no se habla, no se tiene consciente. Entonces, es irle buscando. Los tratamientos de psicoanálisis a lo mejor no son tan rápidos como otros, pero yo creo que la profundidad a la que te permite llegar, y lo digo por experiencia propia, en mi propio análisis, el descubrirme a mí misma, mis procesos, mi familia, mi forma de ser, de entender, es sorprendente. O sea, terminas conociéndote muy a profundidad. Ir así, pero no porque se conozca una, o no porque hayas estudiado esto y estés en esto, estás exime de tener todos estos tipos de problemas, de traumas. Claro, sí, ¿no? Y yo creo que yo llegué también a esto por un proceso de análisis y de ahí mismo descubrí, quiero dedicarme a esto, quiero ayudar a gente, quiero escuchar, ¿no? Porque es más la escucha activa, le decimos nosotros. No solo es lo que te dice la persona, sino es inconsciente que te está hablando de la persona a través de su palabra. Como luego dijéramos, entre líneas, cuando les leer entre líneas, ir descubriendo, como dices tú, este diálogo del consciente y del subconsciente. El consciente, inconsciente, y el subconsciente. Pero también tenemos que ser honestos y decir, hablamos de traumas, no podemos hablar de un solo trauma, ¿sí? De todos los seres humanos, y tristemente la mayoría, no todos los traumas, son en la infancia. Claro, el trauma de hecho viene desde que nacemos. Nuestro primer trauma es nuestro parto, porque al parir nuestra madre, nosotros sufrimos al nacer.
Esa es nuestra primera experiencia traumática y cada persona lo vive de diferente forma. Por ello, la parte noble del psicoanálisis es que no vemos a los adultos o a los niños como una estadística, son historias. Cada vida es algo individual, entonces no todos lo vivimos de la misma manera. Por eso no podemos generalizar o engancharnos en un trastorno, ¿no? No puedo decir, tú tienes tal trastorno. No, porque cada historia es diferente. Y tú estás hablando del parto y quizá yo me iría a un paso antes desde nuestra concepción. Claro. Quizá nuestros traumas vienen desde cómo fue concebida mi madre, si fue dentro del amor o dentro de la violencia. Claro. Sí, y no estoy hablando ni siquiera de matrimonio o de violación, no. O sea, estoy hablando de una relación común, porque quienes somos adultos ya hemos tenido relaciones sexuales, sabemos que no siempre estoy de todo placenteramente aceptando mi relación, ¿sí? Y aún así, y hay concepciones dentro de, si no de la violencia, dentro de la, no sé qué otra palabra ponerle, mejor no me quiero equivocar, pero a lo mejor eso también tiene que ver dentro de los traumas. El deseo, incluso. El deseo. Uh-huh. Y bueno, recuerdo que me habías comentado, ¿no? Que te llama mucho la atención esta parte del autismo. Del autismo, sí, y me sigue llamando la atención y quiero precisamente, ya sabes que tenemos no todo el tiempo del mundo que yo quisiera, pero sí precisamente me voy en esto porque a lo mejor tiene que ver con este tema. Claro. Dentro de mi última investigación que realicé, me di cuenta que este deseo que tú mencionas también se va a esta parte de la importancia del deseo de ser madre, ¿no? Uh-huh. El momento en el que concibes, cómo fue la situación. Y eso a lo mejor a otro tipo de líneas psicológicas no les llama la atención, pero a mí sí. Hay un libro de un autor que se llama Máximo Recalcati, que habla de la mano de la madre, ¿no? Él se lo recomiendo muchísimo y habla justamente de este deseo, de la importancia que tiene que tú tengas en mente el querer ser madre. Imagínate, o sea, cuántas historias tenemos y a lo mejor somos parte de eso, ¿no? No era el hijo planeado, sí. El hijo no deseado, sí. O sea, fue un accidente. Son huellas anémicas que vamos cargando en nuestra historia. Uh-huh. Híjole, y todo desde el amor, porque no somos conscientes, ni es como que por maldad que yo dije, claro, que no. O sea, simplemente es parte de la historia mía de madre, pero que va a repercutir en mi hijo. Sí. Sí. ¿Y qué sucede fíjate que en algún momento yo sí hice, no te puedo decir que una estadística, pero yo ya hace años de esto. Yo recuerdo que precisamente por esta inquietud de todos los niños que tienen problemas, yo les preguntaba a las mamás, y por mi propia historia, obvio, por mi propia historia como hija y mi propia historia como madre, yo les preguntaba a un sector de mamás, creo que fueron alrededor de 15 porque estábamos en un círculo de mujeres, las cuestionaba sobre precisamente cuántos de sus hijos fueron deseados. Yo te estoy hablando que yo soy de una generación antes que la tuya, ¿sí? En que muchas salimos embarazadas, en que no había tanta apertura para todos los métodos de cuidados que hoy se utilizan. No había apertura, no se rían, ni siquiera para el condón. Sí, o sea, no se rían, pero les estoy hablando de otras épocas, ¿sí? Y entonces resulta que la mayoría de nuestros hijos no necesariamente era que no eran deseados, pero no fueron planeados, uh-huh, ¿sí? Entonces, yo me quedé así asombrada porque te voy a decir que creo que
de 10 niños, 2 habían sido planeados, ¿sí? O sea, de la comunidad. Entonces dice uno, ¿qué sucede con estos niños que no fueron planeados? Y dices tú, te cuesta decir como mamá, ay, no, es que no lo deseaba. No, pero simplemente no era planeado, pues ya estás embarazada y le tienes que quitar el decir, es deseado, no fue deseado porque no fue planeado. O esta y lo parte aceptas. de romantizar, ¿no? Es válido decir, tuve un embarazo que no planeé. Que no planeé, exactamente. O este era el hijo que pues fue el típico, fue el pilón, fue el agregado. Ándale, exactamente. Es válido decirlo. Es válido decirlo, pero queremos ponerle como que otros, Sí. Cubrirlo con otros adjetivos, porque nos cuesta precisamente ser tan agresivos, es decir, así tal cual. No lo planeé, pero todo está bien y nació y vivió y gocé ya. Cuando ves que no te quedaba otra, pues gozas tu embarazo, o no lo gozas o lo sufres, pero aquí están los hijos. Sí. ¿Cómo quitarles esos traumas que tú misma, dentro de la inconsciencia, pero dentro de tu realidad, pues los marcaste? Fue una impronta que se les quedó. No se les quita. No se les quita. No se les quita, al contrario, vivimos con eso, ¿no? Esa es la realidad. Me acordé ahorita de un caso, ¿no? De una mamita que igual pues no había tantos métodos, ella solo quería tener un hijo y al final tuvo 4, 3 mujeres y un hombre, es un paciente, ¿no? Y ella decía, es que yo después de mi primer hijo, la verdad, intenté abortar a mi siguiente hija. Y con remedios aquí, test y no sé qué, no lo pudo hacer, y tuvo a su otro hijo, y tuvo al otro, y tuvo al otro. Entonces, al final es un linaje de 3 hijos no deseados, ¿no? Entonces, todo ese resentimiento, yo al que atendí fue al hijo menor, ¿no? Entonces, llega con esta historia de una depresión no propia. Él estaba deprimido, una bulia por la vida, no conectaba con nada. De hecho, él es un paciente joven autista de 25 años y hasta que en las propias sesiones salió esto, que esta tristeza, estas no ganas de vivir venían de su madre, ni siquiera eran sentimientos No era propios. de él, pero las estaba cargando. Pero las cargan, y eso es lo que pasa en la siguiente generación. Le dejó a la hija, al hijo y pues él, y al hijito. Y al hijito. De hecho, él tuvo mutismo de niño. Y obviamente pues todos los rasgos de autismo los comprobamos después con un neurólogo, y eso es lo que pasa actualmente. Deja del incremento de casos en niños, incremento de diagnósticos en adultos en la actualidad, porque nadie se preocupaba por nosotros, porque nadie hasta ahora vamos a ver si tengo esto. Entonces ha habido muchos casos, adultos, jóvenes adultos, que se diagnostican tardíamente con autismo. Pero esto, como dices tú, nadie se preocupaba por nosotros, pero ahora que somos adultos, pues nos corresponde a nosotros. Y esta es otra pregunta que a mí me intranquiliza mucho, de decir yo, y hablo en primera persona, yo soy consciente que por mi propia historia, mis 3 hijos, deben de tener, no uno, muchísimos traumas. Pero ¿a quién le corresponde sanarlos? Y con eso regresamos. Amigos, ya estamos hablando sobre autismo y sobre el origen, que ya seguiremos avanzando, pero yo te estaba preguntando que por mi propia historia sé que mis 3 hijos tienen traumas, deben de tener no uno, muchos traumas, y yo muchas veces me cuestiono
¿qué puedo hacer yo? ¿O a quién puede hacer algo para sanar? ¿A quién le corresponde hacer algo para sanar esos traumas? ¿A mí o a ellos? A cada uno de forma individual. Tú tienes que sanar esta parte de deslindarte. Quizás sí, pues no somos seres perfectos. Obviamente vamos a heredar traumas a los hijos. Tú tienes que sanar esa parte, quizá pidiéndoles perdón o individualmente pidiéndote perdón por los errores que cometiste. O sea, sí trabajar esta parte y ellos de manera individual. Porque a veces también queremos ayudarlos, pero no, sus procesos son totalmente diferentes. Hay que dejarlos de manera individual, que ellos sanen. Y en el mejor de los casos, sanan ellos y sanamos nosotros. Y sanan a su linaje, sanan a sus hijos, para que lo que ya viene de ti, no lo transmitan a sus hijos, romper esa cadena. Sé que como mamá puedes entender esta parte de que lo vemos claramente, que nuestros hijos, repito, aquí creo que nadie es culpable, nadie somos culpables, pero que nuestros hijos van cargando la palabra que les queramos poner, traumas, problemas, complejos, heridas, y queremos hacer algo por ayudarlos, mínimo que volteen a verlos, o sea, sin tener uno problema de madre, de decir, yo fui la que te di esa cicatriz, hijo, que tienes en el brazo, sí, yo te la hice porque te jalé para que no te cayeras, pero es momento de que vayas con el doctor porque se te ve muy fea, o porque no te gusta vértela, porque siempre andas usando manga larga, y estoy hablando de algo físico, como ejemplo, pero el hijo no quiere ir a sanarla y prefiere seguir usando manga larga para que no se vea. Cada quien tiene su momento. Era lo que te mencionaba hace unos momentos. Cuando no sanas algo, nosotros le decimos en psicoanálisis acting out, ¿no? Vamos a actuar los errores y vas a tener impulsos que te están destruyendo, ¿no? A lo mejor dices, ya traes la marca, pero tú le estás rascando, ¿no? Te sigues rascando para que no sane la herida. Ajá, entonces, cada quien tiene su momento. En el momento que el hijo desea trabajarlo, es cuando empieza a sanar. Pero primero ponerlo en palabras, porque si el hijo no sabe que tienes una cicatriz, entonces ese es un problema. No hay un problema porque no sabe que existe la cicatriz. O sea, sí está complicado. O sea, ese es el peor de los porque niveles. todo el mundo lo puede ver, pero si mientras él no lo vea... No existe. No hay un problema. No es sencillo. Pero resulta que tú trabajas con niños. O sea, yo no sé si sea más fácil el subconsciente a acceder al inconsciente, al subconsciente, a este otro yo de los niños que de los adultos. ¿Cómo trabajas tú con los niños? Bueno, he trabajado con niños y he trabajado con adolescentes sobre todo. Con los niños funciona de una manera diferente. De hecho, o sea, el adulto es a través de la palabra y que a veces es difícil. En adolescentes es más difícil porque quieren controlar lo que te van a decir y no quieren que los descubras, ¿no? En adolescentes es más difícil, pero poco a poco se va dando. En el caso de los niños, los que hablan está muy bien, poquito a poquito te van a decir las cosas, pero de ellos aprendes a través del juego. Entonces, lo que no te comunican con la boca, te lo van a decir jugando. Lo que les molesta, hay que ver mucho cómo juegan. Entonces, si juega agresivo con los juegos, sus juguetes, no sé, que tenga carritos, tenga muñequitas, hay que ver cómo juega. Ellos hablan a través del juego. Más a través del juego que de los juguetes, porque realmente los juguetes, quienes se los acercamos somos los adultos, ¿verdad? O sea, yo soy la que decido
si le regalo una pistola o un mono de peluche o un carrito o la muñeca, pero la manera de jugar de ellos es como vas viendo tú esto. Sí, y a veces, bueno, ahora ya que lo sabemos, hay que dejarlos elegir, ¿no? Y perder como los estereotipos que existen sobre el juego. Por ejemplo, ¿no? De los niños solo juegan con carritos y las niñas con muñecas. Tengo un sobrinito que tiene un nenuco. Y y le dice Moyayo, ¿no? Que es Moyayo. Y es su hijo. Entonces, el niño, su juego es paternizar, ser un buen papá. Entonces, eso también nos dice. Sí, oye, pero estos son de los errores que venimos arrastrando, porque seguramente mi abuela lo hizo con mi madre y mi madre lo hizo con nosotros, y quizá yo también lo hice, y no quizá, obvio, yo a mi hijo, y ve que hasta cambio la voz, ¿cómo se me iba a ocurrir regalarle un muñeco, un enuco? ¿Sí? Y esto, pues no, si mucho llegaba uno a su osito de peluche y a los 3 años ya es tiempo que se deshaga de su osito de peluche. Sí, y luego y de hecho esos ositos, se les llama los juguetitos, el trapito, que no quieren desprenderse, tiene un nombre, se llaman objetos transicionales. Entonces es importante no quitárselos. Aguas, mamás, abuelas. Ajá, sí, porque es lo que les da seguridad en ese momento. Entonces los niños están en un proceso de desapego y por eso tienen esos juguetitos que están sustituyendo a la mamá o al papá. Es su independencia, es su proceso de independencia, pero si se los quitas puede ser traumático. De hecho, yo tuve de niña un objeto transicional. Y me pasé, duré con mi objeto ya hasta casi la adolescencia y me lo querían eliminar, ¿no? Es normal que lo tengan, pero sí hay que tener cuidado con quitárselos chiquitos. Y sobre todo cómo quitárselos. Oye, pero ahorita recordé, ahorita que estás diciendo eso y que yo les digo aguas, papás, recordé, Saúl, algo que mi esposo siempre, una frase que está diciendo y se las dice a mis hijos, es que para padres nunca nadie nos enseñó, y obvio crees que la mayoría hicimos lo mejor que creímos y lo que pudimos, porque a lo mejor creíamos en otra cosa, pero no podíamos en ese momento. Pero resulta que lo que sí no hacemos a veces es leer, y si en nuestros tiempos no había todavía internet, sí, no se ría, no había internet, no teníamos el acceso a la inteligencia artificial, no teníamos acceso a muchas cosas, teníamos acceso a libros, pero esto de confiar en quien te enseñe cómo criar a tu hijo, creo que nos sigue costando. Siempre ponemos el pero, ¿sí? No hay mejor persona que cría a tus hijos que tú mismo. Sin embargo, existen situaciones en las que necesitas delegar a otras personas que te apoyen, ¿no? Y aquí lo importante, para el psicoanálisis es de importancia que se cumpla la función materna y la función paterna. Si a lo mejor el papá está ausente, pues a lo mejor no era el papá, era el abuelito que estaba con los hijos, o la abuelita que les daba de comer a todos los nietos. Entonces, aunque no siempre sea una imagen presente, a veces hay otros que sustituyen esta función. Hace poco veía el caso de Niurka, ¿no? De una entrevista, un video que sacaron de su hijo opinando dándole consejos a Wendy Guevara, ¿no? Y el niño el jovencito, súper ecuánime, diciéndole, él no te va a comprender, hablando de otro de la Casa de los Famosos, no te va a comprender porque no vivió lo que tú viviste y tú tranquilo y no sé qué. Y todo el mundo, qué hermoso hijo crió esta Niurka. No es cierto, fue la nana quien lo crió y quien lo hizo un hombre de muchos valores, a pesar de los problemas y juicios que tengan sobre su madre. La personalidad y la ética que tiene de respeto hacia sus padres es inmensa.
Entonces, aquí, bueno, como ejemplo vago, ¿no? Sí, sí. Pero sí, lo importante es quién cumple la función. Digo, en mi caso, yo, por ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñas, tuve ese respaldo por parte de mi madre. Entonces, ella mucho tiempo se dedicó a cuidar a mis hijas. Y ahí está esa parte materna que yo por trabajar me sustituía. Y eso también, en la actualidad, todo queremos ser como mujeres, queremos ser madres, queremos ser profesionistas, queremos desarrollarnos en todas las áreas, ¿no? Ya no es como antes que solo las mujeres se dedicaban a criar, ¿no? No, ya queremos ser todo y queremos estar al nivel de los hombres, producir, generar ingresos. Entonces, se rompe este esquema tradicional de crianza. Por eso también cambia, ¿no? Y muchas veces el reto como madres es de tener que dejar esta parte profesional por criar a tus hijos, ¿no? Pero vemos que se ha ido deformando. Yo hablo de mi abuela, tuvo 13 hijos, obvio, nomás se dedicaba a la casa. Pero yo me pregunto, ¿a qué nivel es la crianza? Cuando crianza viene de creencias también, y esas mujeres tenían que lavar, planchar, hacer de comer, o sea, la atención personalizada a los hijos no lo sé, pero luego mi madre tuvo 10 hijos, igual, entre lavar, cocinar, tener la casa limpia, porque eran prioridades, darte de comer, llevarte a la escuela, y dices tú, de todas maneras el tiempo no da para atención. No daba. Madre de mi vida, y lo hizo perfecto porque es la madre perfecta que yo necesitaba, pero no recuerdo que algún día se hubiese sentado conmigo a hacer las tareas, ¿sí? Y luego la otra generación, que soy yo, que ya me tocó esta etapa de trabajar, de producir, de que mis hijos se van a una guardería. Porque yo lo decía, yo fui yo creo que de las primeras generaciones que tuvo hijos en guardería, porque todo el mundo me atacaba, por eso sé que todo el mundo me atacaba de que cómo vas a poner a Cris en una guardería. Y yo decía, es que, ¿por qué la voy a dejar con la muchacha si la muchacha está lavando, planchando, barriendo? ¿Qué atención le va a poner a mi hija? O sea, yo consciente y convencida de que era mejor tenerla en un lugar, en un espacio donde iba a estar con otros niños y con personas que se iban a dedicar nada más a cuidarlos. ¿Sí? Y especialistas en enseñar. Y yo recuerdo, y yo lo decía, es que aquí le dan mejor de comer que en la casa, porque ponían el menú todos los días, ponían la serie de actividades, yo veía la sala de juegos que no se la tenía en la casa. Entonces yo estaba convencida de que iba a ser mejor. Y bueno, mis otros 2 hijos también son de guardería, o sea, todavía creo que cargo el peso de este ataque familiar, que cómo era posible que yo los criara en guardería. Me pasó algo parecido, pero lo que descubrí, obviamente, pues son personas especializadas. A veces les dan mejores hábitos que lo que uno puede dar. Claro. Que les quitan el pañal al año. Sí, ¿no? ándale, y uno esperándose a los 3. Todos los y niños caminan más pronto. Todos los niños a 1 hora van a su niquita, tienen horarios. Sí. Y cosas que nosotros rompemos a veces en casa, ¿no? De ya no, mami, ay, pobrecito, no va a dormir. Sí. No es cierto, o sea, les forman mejores hábitos. Y la independencia. Ajá. Y la independencia, yo ahora que ya mis 3 hijos son adultos, digo, claro, esas alas se las puse yo desde el momento en que los mandé a la guardería. Sí, allá me los echaron a volar, pero estamos con el autismo y yo quisiera decirte, porque creo que si no, no vamos a abordar. A mí me llama la atención 2 cosas. Una, que cada día se habla más de autismo, o sea, el autismo, creo que la primera vez que escuché hablar de él fue hace, no sé, a lo mejor 15 años, así como un diagnóstico velado. Sí, es que tiene autismo. O sea, entonces tenía uno la idea de que el autismo era
una persona perdido, que no lograbas conectar, y creo que por ahí debió de haber salido alguna película que tuvo que ver con este concepto, que el autismo era un niño que estaba aislado, jugando solo, y no te escuchaba simplemente y no podías conectar con él, ¿verdad? Después te vas dando cuenta que ya se habla un poquito más del autismo, pero ahorita en la actualidad resulta que te hablan de cifras que más del 30% de los niños son autistas, de que tú misma, yo ya hace tiempo leía sobre todo lo que conlleva tener autismo o el TDA, el trastorno de déficit de atención. Digo, bueno, es que qué bueno que nunca me di cuenta y que he sobrevivido habiendo tenido TDA. Sí, entonces yo también tengo déficit de atención. Sí, no, claro que me doy cuenta por muchísimo, todas las palomeo, digo, caray, bueno, lo he encubierto mucho, lo he sabido, he sido lo suficientemente capaz y hábil como para encubrirlo y movilizarme como para que nadie se entere, pero ¿qué creen? Sí lo tiene uno. Sí. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estos cambios o por qué nos damos cuenta de eso ahora? Ha cambiado la cultura. Antes decían ir a terapia, ir al psicólogo, no se diga el psiquiatra, estás loco, ¿no? Entonces se han roto esos estigmas de no requerimos, incluso no hay necesidad ni siquiera de encubrir algún trastorno, al contrario, en casos de adultos, los mismos adultos dicen qué bueno que aunque sea tardío mi diagnóstico, saberlo, porque me ayuda a entender por qué era así, porque tenía problemas de adaptación, porque no podía vincularme con otras personas, porque en adultos se confunden mucho los autistas con narcisistas. Entonces su mentalidad es tan rígida que luego ellos dicen, es que esto es así y soy perfecto en esto, ¿no? No me equivoco. Entonces se llegan a confundir con narcisistas a los autistas adultos. Entonces hay quien dice, no, yo puedo vivir eternamente sin un diagnóstico. Y no es cierto, realmente un diagnóstico temprano, digo, que mejor en los niños, te permite que no desarrolles otros trastornos. Por ejemplo, si de niño le diagnostican el déficit de atención, empieza a desarrollar tocs de rutinas, ¿no? Y me baño y me limpio y no sé qué, o sea, todo paso a paso para regular este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es importante, ya sea un diagnóstico temprano y aunque sea tardío, y no avergonzarnos de que tenemos un TOC, como yo que me di cuenta que tengo déficit de atención ya de adulta, pero digo, no importa, y digo, ahora entiendo por qué era así. Y bueno, y retomando el incremento de autismo, ¿no? Estaba viendo estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y nos dice, 1 de cada 100 niños tiene autismo. Sin embargo, y lo pueden ver en su página, métanse a la Organización Mundial de la Salud, y nos dice, sin embargo, en estudios focalizados nos ha demostrado que son más. Y yo, por supuesto, o sea, yo trabajo en una escuela donde hay 600 alumnos, entonces yo veo que por lo menos cada 100 alumnos entre niños y adolescentes, si hay 10, 15 niños con diferentes niveles de apoyo para autismo, pero no es uno, son más. Fíjate, ya estamos hablando que este índice va creciendo. ¿Y qué creen? En su derredor, en su familia, en sus conocidos, claro que dice uno, sí, el hijo de fulanita, y luego me platicó que el sobrino, pero también del otro caso, nos damos cuenta de que hay más niños de los que creíamos. ¿Regresamos? Amigos, estamos hablando sobre autismo y entonces resulta que hay más de los que creíamos. ¿Sí? De los que hace 20 años yo pensaba o hace 15, va viendo más en aumento,
pero también esta idea de que el autismo era un diagnóstico y era una, no sé cómo llamarle, una clasificación. O sea, era esto así encajonado. No, ahora resulta que hay, no sé si niveles, no sé si diferentes. ¿Cómo se procesa o cómo se clasifica más bien el autismo? Te voy a poner un poco en contexto histórico. Sí, por favor. Antes de 1800, el autismo se confundía con esquizofrenia, entonces se decía que eran como esquizofrénicos, ¿no? Por ahí de 1860 Pero ya algo, había la determinación, ajá, la palabra autismo. No, la determina un señor que se llama Leo Kenner más o menos, creo que sí se llama así, y lo establece como autismo. Ajá. Entonces, actualmente fue en 1990 donde se agrega al Diccionario Médico de Enfermedades Mentales, el DMS, no sé si lo habías escuchado, por los 90s. Y ahorita vamos en el DMS-5 y en él desapareció unos, antes existía el Asperger, que era como un nivel muy bajo de autismo, que tenía con mucha probabilidad de adaptación el sujeto. Ahora ya se quita, ¿no? Ya no existe el Asperger. No, ya no. Okay. Se quedan 3 y son con base a los niveles de apoyo, ¿no? Que está el nivel 1, que son personas que hablan y a lo mejor tienen ciertas crisis de ansiedad, les cuesta, sí se comunican verbalmente, pero como que les falta mucho repertorio verbal para ser más asertivos a la hora de hablar. Luego viene el nivel 2, a lo mejor ya tienen un poco más de crisis de ansiedad, problemas de lenguaje, que eso no tiene nada que ver luego con el intelecto, el problema del lenguaje. Y bueno, y está el nivel 3, que ya es el más severo, que normalmente no hablan. Ajá. Entonces ya ese es como el más grave, no comunican, tienen crisis, a veces se golpean. Hay síntomas que se repiten en común entre todos los niveles, pero básicamente se dividen por el nivel de apoyo que requieren. Uh-huh. Fíjate, por el nivel de apoyo, cuando... qué hermoso que dices tú, se diferencia por el nivel de apoyo, porque uno comúnmente diría por la incapacidad, ¿verdad? Ajá. Pero me encantó ahorita que digas por el nivel de apoyo que necesitan, ¿sí? ¿Y qué sucede? Esto es, yo no sé ahorita que diga la ciencia, si es genético, ¿de dónde viene el autismo? Es genético y es ambiental. Eso nos dice la ciencia. Pero bueno, la práctica. Pero la práctica a mí me ha demostrado otras cosas que ahorita te voy a decir. Normalmente cuando hay alguien con autismo en la familia, es muy probable que una generación atrás haya alguien más con autismo. A lo mejor no en el mismo nivel, pero sí. E incluso otros trastornos. O sea, por ejemplo, la esquizofrenia. Si hay un nieto esquizofrénico, es muy probable que el papá, el abuelo, un hermano, un tío haya tenido esquizofrenia. Entonces es congénito. Sí. Y bueno, y ambiental esta parte, cómo se desarrolla, dónde se desarrolla, esta parte materna, cómo vive la madre el embarazo. Digo, esto es importante para el psicoanálisis. Otras terapias no lo consideran tan importante. En lo personal yo sí, porque veo que es importante el deseo de la madre, el deseo de ser madre. E incluso aquí cabe resaltar otra cosa. También, así como ha habido aumento de casos de autismo, hay aumento de casos de depresión posparto. Entonces antes no se les ponía esa importancia a la mujer y ahora ya también se considera un problema de salud pública la depresión perinatal, y antes a nadie le importaba. No, o sea, no es que no nos importara,
¿cómo te diré? ¿Qué sucede? Y qué padre que abarcas esto. ¿Qué sucede? Yo voy a estar como cuando dice mi mamá, cuando sus nietos ve que 2, 3 traen brackets y dice, ay, qué bueno, que yo nunca me di cuenta que ustedes tenían los dientes chuecos porque ni cómo, ni había dónde, ni nada, pero ahora resulta que todos los niños necesitan brackets, ¿verdad? O la mayoría de los niños necesitan brackets. Y lo mismo digo con esto de la depresión, digo, yo nunca me di cuenta que existiera depresión, o sea, ni nos decían, o sea, si tú me dices, si no te sentiste triste en alguno de tus partos, después, pues, ¿qué crees? O sea, yo al día siguiente ya tenía que levantarme y lavar pañales, porque aunque mis nietos no me los crean, no había pañales desechables o no estaban al alcance, eran de tela, ¿sí? Entonces, las mismas actividades y el día al día, pues, digo, qué bueno que no supe que había, ¿sí? Y yo cuando me enteré precisamente de la depresión dije, eso no se usaba, por eso te digo, voy a estar como mi mamá, eso no se usaba. Y ahorita que me dices tú, ha aumentado, dice uno, entonces, ¿qué sucede con nuestra psique? Está abarcando la importancia del manejo, que al final en nuestra psique está aumentando sobre nuestra situación corporal, nuestro físico, tanto en el autismo como en la esquizofrenia. Hoy nos damos cuenta que hay muchísimos casos de diferentes cosas que desconocemos, ¿verdad? Pero es que tiene no sé qué, y es que no, simplemente, yo ahora que escuchaba la noticia, no, es que ya ayer fue el primer suicidio del año, dices tú, no es posible. Sí. Los suicidios a cada día y cada vez de menor edad. ¿Cómo es eso? No existía, no nos dábamos cuenta, no estábamos informados. ¿Por qué este aumento? Mira, en el caso del autismo, a mí hay una teoría que me gusta mucho, que es de un señor que se llama André Green. Y en los niños, el sentido de la realidad se la va dando la madre, y el padre, ¿no? De simbolizar las cosas, de darle significado a la palabra, de decir, el hablar, es esta comunicación con la madre. Mencionaba justamente como una posible causa esta depresión perinatal, porque en esta teoría dice, o sea, que él tiene su teoría, le dice la madre muerta. O sea, que es una madre que está viva físicamente, biológicamente, pero emocionalmente está muerta. Entonces, cuando existe este tipo de depresión, le perjudica al bebé en el sentido de desarrollar la habilidad de simbolizar el mundo. O sea, tan importante de conectarse con el mundo. Con el mundo y la realidad. Por eso es algo que considero muy importante. Porque al final tenemos que creer en tu experiencia, porque todos sabemos que de lo que así sea de la cocina, puedo hacer una receta, pero voy a creer más en la receta que me das porque tú ya la probaste, ¿sí? Resulta que la receta me dice que media cucharada de sal y me salió salado y tú me dices, nomás ponle una pizquita, ¿sí? Entonces, así es esto, tú estás ahí con estos niños autistas. Y la importancia de la mamá, que a veces el mismo entorno social no le damos a la importancia de la mamá. Sí, te voy a contar un caso de una niña, se llama Ana, que ella llega a terapia, no fue caso clínico mío, pero a ella no podía hablar, no articulaba muchas cosas y le daba mucho miedo mirar a los papás. Y cuando a sus papás a los ojos. Okay. Y la terapeuta se da cuenta que de este temor, pero también con las sesiones va viendo que
que este problema de simbolizar. La niña se angustiaba mucho con la lluvia y decía, mamá, está lloviendo, y repetía ella constantemente, mamá, está lloviendo, pero no era miedo a la lluvia. Cuando la terapeuta comprende que lo que le daba miedo era la tristeza de la mamá, de mamá, ¿estás llorando? O sea, ella confundía la lluvia con las lágrimas. Y cuando se le pregunta a la madre, a veces uno quiere que la terapia sea el hijo y los que necesitamos ir a terapia somos los padres. Se le pregunta a la mamá y le dice y se le dice, bueno, y ¿me podría comentar cómo fueron los primeros 3 años de vida de Ana? No recordaba nada. Ni cuando se sentó, ni cosas que normalmente las mamás luego hasta notamos, ¿no? Cuándo se le cayó su diente, cuándo le salió, cuándo no recordaba nada. Y bueno, ¿y a qué se debe esto? Pues resulta que la mamá estaba en una profunda depresión, no pudo conectar con el embarazo, con el parto, ni con la niña durante los primeros 3 años. Debido a que falleció el papá de la señora y entró en una profunda depresión. Entonces esto es como una ejemplificación de la madre muerta. O sea, una madre viva que está presente pero ausente mentalmente. Híjole, pero por ejemplo pones este caso, y sé que hay miles de casos que usted y yo pudiéramos poner ahorita, de que no está en ti estar ausente. O sea, claro, dices tú, esta madre no lo hizo por hacerle un daño a su hijo, definitivamente, y ni ella sabía que el estar desconectada a ella por la tristeza en la vida iba a hacer sufrir a su hijo para conectarse, ¿sí?, con la propia vida. Entonces, ¿cómo? Porque bien lo dices tú, quienes necesitamos terapia somos nosotros. Yo sé que necesito terapia y a veces me escudo diciendo, pero pues ya de qué me sirve, yo ya la vida ya sobreviví a ella, bien que mal, y aunque entre yo a terapia, de nada les va a servir a mis hijos, y ese es, ¿sirve a los hijos que un adulto entre a terapia? Claro, verte en paz como madre es la mejor terapia para los hijos, saber que mi mamá está sanando, está teniendo sus propios procesos. E incluso como madre, ver que tus hijos están en un proceso, se percibe, cambia la persona, su manera de actuar, de convivir. No es algo que a lo mejor tengamos que decir, lo ven. De hecho, a mí me pasó con mi mamá. Ay, hija, ¿cuánto tiempo te había perdido? ¿Dónde estabas? Sí, un análisis te transforma. Y ahora sí, que voy a poner tu propio caso, que dices tú, fuiste una persona, cuando sabes que eres TDA, sabes que hay muchas cosas que no se te quedaron en la memoria, te distraes, que ahorita que decías de este niño que su mamá no se acordaba absolutamente de nada, pues yo tengo 20,000 lagunas en que digo, no me acuerdo. ¿Cómo les digo a mis hijos, oye, hay de cosas de su infancia, ellos ya saben que no me acuerdo y que nunca me pueden preguntar muchas cosas, porque pregúntenle mejor al hermano, porque su mamá, y ellos se ríen y hacen bromas, ni le preguntes a mi mamá porque no se va a acordar, ¿sí? No, esta foto ni se le enseñan, ni se acuerda quién estaba ahí. O sea, ellos ya lo vieron, toda la vida lo han visto con naturalidad, pero dices tú, ante ti misma, sí hay un efecto de decir, híjole, ¿cómo es posible que no me acuerde de estas primeras infancias de mis hijos? Sí, y digo, y no es para sentirnos culpables, al final son procesos, y parte, o sea, el psicoanálisis por eso a la vez es considerado agresivo, ¿no? De cómo te atreves a decir que la madre tiene culpa del desarrollo de su hijo, si yo le echo muchas ganas y trato de darle todo el apoyo a mi hijo autista. O sea, sí se considera agresivo, pero no se puede descartar. Es una de las razones que he descubierto, y otra es el desarrollo
de sus intestinos, de las funciones de la microbiota intestinal. Muchas de las enfermedades mentales, del 40 al 60% de las enfermedades mentales, se ha detectado que tienen problemas intestinales. Y en el caso de niños autistas, muchas veces tienen problemas desde su trabajo intestinal. O sea, fíjate, y esto tú lo has descubierto Sí. por los niños que Casos. llegan, casos contigo. Pero fíjate, esto es sumamente interesante, cómo asociar esto con algo que también no estás digiriendo, que tu cuerpo no digiere. Entonces tu vida, esta ánima de la que hablamos, que tampoco procesa, no, hay algo que está atorado, que no se está digiriendo. Sí, y aparte ahora han surgido como teorías donde consideran que el estómago es el segundo cerebro. Sí, eso nomás lo hemos escuchado, pero realmente el tener justificaciones o estudios o estas reseñas es sumamente importante, porque tú ahorita puedes asegurarlo, sí, es el segundo cerebro, porque lo que no procesaste acá, no lo procesaste allá. O lo que no decimos, o lo que no decimos, llevamos al cuerpo. Sí. Y también por eso, a lo mejor está asociado con estos, tú hablabas de 3 clasificaciones, con los que tienen mutismo. Sí. Sí. Que entre más severo sea el trauma que originó esto, pues también más severa va a ser esta clasificación. Y bueno, también lo que decíamos hace rato, a veces uno tiene el trauma y luego el que lo sintomatiza es el hijo o los hijos. Entonces yo soy una madre obsesiva compulsiva, pues mi hijo tiene un problema de limpieza, no puede tener las manos sucias porque le genera ansiedad. Ajá. Porque toda la vida le estuve diciendo lávate las manos, ¿verdad? Exacto, sí. Se los transmitimos. Y aquí hay un caso que les quiero contar que es muy famoso en YouTube. Ajá. De una señora que se llama Eunice. Ella habla que lleva de entrada a un neurólogo a su niño y un mal diagnóstico, porque de primera instancia le dice, tiene autismo. Oye, pero no me has hecho un test, no me has preguntado nada. No, tiene autismo tu hijo. No más de verlo. Nada más de verlo. Error. Nunca confiar en eso, ¿no? Fue con más médicos, después le dijeron lo mismo, pero ella empezó a analizar la alimentación. A veces ellos tienen manías que solo quieren comer una sola cosa, ¿no? Dicen, yo solo como pollo empanizado con papas y eso es lo que como todos los días y no les des no la saques de ahí. Y no les es ningún problema. Pero bueno, ella decía, yo sentía que alimentaba muy bien a mi hijo. Entonces, de repente me voy dando cuenta, ¿no? Que los jugos, los colorantes, le empezó a cambiar el sistema de alimentación a su hijo. Y su hijo tuvo una mejora. Eso a lo mejor me van a estigmatizar, pero no lo descarto. Si hay un secreto en la microbiota intestinal, ¿por qué no intentarlo? Cambiarle el sistema de alimentación a tus hijos. Entonces pasar de olvídate del juguito comprado con muchísima pintura, que no es natural, por el jugo natural, por el pollo fresco, ¿no? Ya no tan ¿cómo se dice? Las lechitas, ¿no? Ya no le des leche de sabor, inclusive si lo evitas la leche, dale leche de soya o leche de almendra, porque al final ya ni la leche es buena para nosotros. Entonces hay que checar la alimentación de los niños y tratar de cambiárselo, o sea, darnos la oportunidad de las madres que tienen hijos con autismo de probar otra cosa, porque esta señora se llama Eunice, comprueba que realmente el niño estaba en un proceso de intoxicación. Y intoxicación estamos hablando de envenenamiento por alimentos. Entonces fíjate, ni siquiera era autismo. Porque todos eran procesados. Sí. Pero fíjate que ahorita que estás hablando de esta persona, te quiero comentar,
¿qué sucede? Aquí hay una asociación, quiero que sepas que aquí en Durango hay una asociación de, no sé cómo se llama, de padres que tienen hijos autismo, ¿sí? Y ellos sí, ya han estado aquí en entrevistas, ellos como que son muy tajantes en lo que, ahorita que dices tú, es que nomás eso quieren comer. Yo recuerdo cuando la entrevisté, dice, no, es que nosotros tenemos que respetar, el niño siempre le gusta salir al sol y lo tengo que sacar al sol. Y el niño, entonces, bueno, yo que no que he vivido nomás con mi propio autismo, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Lo ves de fuera? Dices tú, sigue las reglas de algún libro, de algún médico, ABC, sin atreverse a romperlas, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, pero en cambio tuve una mamá que estuvo aquí que también eso es increíble, 3 niños autistas. Uh-huh. Y con lo que me quedé yo de esa entrevista, porque ella vive en Estados Unidos, y ¿qué sucede? Ella se da cuenta de su primer niño que es autista ya cuando tenía el segundo y estaba embarazada del tercero. ¿Sí? Creo que iba a tener 3 años el primero, ya tenía el otro de casi 1 año y ya estaba embarazada del tercero, y los 3 son autistas. ¿Sí? Lo que pasa es que también luego sucede que inicialmente tienen un desarrollo algunos, ¿no? Uno se nota desde el principio porque al niño lo sientas en la cama y jamás se mueve y dicen, ay, qué bonito niño, sí, qué tranquilito, ¿no? Y de aguas, ¿no? Pero existen los casos donde los niños aparentemente tienen un desarrollo normal a los 3 años y se atoran. Eso Ajá. sucedió con ella, ¿me entiendes? Que hasta que el niño de 3 años se atoró, dijo, algo está pasando, y entonces ya los médicos de ella le dicen, a ver, ¿cómo que tiene otros 2 hijos? Pues resulta que los otros 2. Pero a mí me encantó esta señora porque dice, ahorita que hablábamos de la alimentación, a mis hijos, con lo único que progresé con ellos fue con el hambre. Y sabes, ¿tú cómo con el hambre? Sí, sus hijos, porque tienen 3 clasificaciones los 3, pero decía ella, yo así todo el mundo, ¿cómo que no les doy de comer? Nomás empezaban, los enseñó a que les señalaran primero con dibujo, luego que empezaran a hablar como podían, pero con el hambre, dice que fue su única, o sea, el única arma que tenía ella para sobrevivir estos niños fue esa. Y a mí me maravilló, porque como cuenta, y dice uno, lo que tú estás diciendo ahorita, creo que las mamás también se tienen que atrever a romper los estigmas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, qué padre historia, ¿no? O sea, de a ver, ¿quieres comer? Sí. ¿Quieres comer? A ver, pídemelo, no, me lo dibujas. Y me lo dibujas, y los 3 niños, el menor es de 16 años, uno es jardinero, creo que el mayor es el que tiene la clasificación más baja, pudiéramos decir, es IBM, ayudan, porque allá en Estados Unidos obligan a las empresas a contratar, que es una gran ventaja. Y luego, gracias, resulta que el último, que tiene 16 años, les estaba pidiendo que les pusieran un puesto de hamburguesas, porque él ya sabía cocinar y que le gustaba comer. O sea, a mí me maravilló esa historia de vida de la mamá, cómo ella dice que probó todo lo que le decían, hizo su especialidad, lo que fuera, pero dice, el hambre fue la única puerta para educar a estos niños, ¿sí? Pero ahorita que dices tú, tenemos que atrevernos, pero según tu experiencia, que dices, oye, estar en un colegio con 600 niños y tener un buen capital para estudios, ¿tú qué les aconsejas a las mamás? ¿En qué edad? ¿En qué tenemos que fijarnos? A nosotros las abuelas, porque, ¿qué crees? A veces las abuelas somos más susceptibles o estamos más atentos, ¿sí? Que los propios papás. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué debemos? Porque ya no es que debemos cuidar, pues ya no cuidamos, ya son así. ¿Qué debemos de observar? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el autismo, justamente dice, es un espectro, ¿no? Uh-huh. No todos pueden tener los mismos rasgos, las mismas diferencias. Sin embargo,
rasgos que caracterizan en bebés, ¿no? Que se quedan completamente sentados, tienen poca interacción. Ya cuando empiezan a caminar, hay muchos niños que caminan de puntitas, es un rasgo que vayan caminando de puntitas. Algunos aletean o tienen movimientos de balance, se balancean ellos. ¿Qué otros? El mutismo, a veces tardan en hablar, pueden llegar a hablar hasta los 5 años, o a veces tardan en caminar. Sí, los rasgos pueden variar, sin embargo, por ejemplo, con el mutismo no hay que confundirlo porque puede ser un problema del lenguaje, o sea, solo un problema del lenguaje y no necesariamente autismo. O puede estar combinado. O puede estar combinado. Que sí hay muchos casos en los que tardan en hablar. Y aquí les voy a contar un caso histórico. Albert Einstein tuvo autismo y él habló hasta los 5 años. Entonces, no hay que etiquetarlos con nivel de inteligencia y potencialidad. Sí, o sea, imagínate desarrollar una teoría del universo. Ajá. De la relatividad y aparte de 20,000 inventos, ¿eh? Ajá, sí. Y lo que él tenía, no le gustaba socializar. Entonces él decía, puedo prescindir de estar con gente, de interactuar. Dice, yo puedo literal ratoncito de laboratorio, yo estar haciendo mis investigaciones, y lo disfrutaba. Entonces no hay que forzar a los chicos o a los niños a que sean como uno quiera, sino que la forma en la que ellos se desenvuelvan sea funcional para la vida, como el de las hamburguesas. A mí me gusta cocinar, pues pónganme un puesto de hamburguesas. Sí. Y yo, por ejemplo, con un pacientito, logró titularse de abogado recientemente, y dice, es que yo quiero estar en una oficina, o sea, no se ve interactuando con gente. Entonces, respetar eso. Está en ese proceso, ojalá se le dé este año, de que encuentre un trabajo de oficina donde él vea papeles y lea, y eso es lo que le gusta. Entonces, no hacerlos a nuestra manera, a que se adapten como nosotros queramos, sino que ellos sean funcionales para la vida, ante sus cualidades y habilidades. Ahorita que dices que sean funcionales ante la vida, obvio, porque la vida nos dice que la mamá nos vamos antes que los hijos, y ojalá así sea en todos los casos, ¿verdad? Funcionales para la vida, ¿hasta dónde puede llegar la codependencia con otras personas? O sea, yo no sé si puedan tener pareja, si puedan tener incluso hijos, si puedan formar una familia, o siempre van a hacer codependencia con una institución o con algún familiar. Sí, en casos graves sí es probable. En un nivel de atención 1, sí pueden casarse, tener hijos, pero ya en un nivel 3 de apoyo, donde no hablan, no pueden tener un trabajo, a lo mejor ya ni siquiera pudieron como estudiar algo, ahí sí sería como que siempre hubiera alguien, ya sea un hermano, un padre, alguien hay que... al cargo de él. Sí. ¿Y qué sucede también con estos niños? Sabemos que el instinto sexual en el ser humano es el último o es el que siempre va a prevalecer, ¿sí? El instinto sexual. Entonces, ¿qué sucede con estos niños, por ejemplo, clasificados en el tipo 3? Sabemos que su instinto sexual siempre va a ser atraer, si es niño, acercarse a las niñas, si es niña, ser evidente para los niños. ¿Qué sucede? ¿Cómo debe de actuarse o qué se debe de hacer? Bueno, recordemos que la sexualidad no solo es el coito, ¿no? Uh-huh. Todos, sin excepción, tenemos sexualidad desde niños. Entonces, ellos, pues de la misma manera que nosotros, tienen sexualidad
en autoconocerse. Ellos se tocan y obviamente les va a excitar ver mujeres, o sea, es normal, ellos tienen sexualidad. Digo, ahí ya dependerá mucho, en casos graves el apoyo de los padres, en casos de nivel 1, pues normal, llegan a tener pareja. Que digo, las parejas asumen como esta parte que de apoyo, o sea, realmente como esta parte maternal, de acompañamiento, sí. Pero en el nivel 1, y ya lo que te iba decir, es conveniente, por ejemplo, a los de clasificación 3, hacerles la vasectomía, operarlos porque sabes que en algún momento, como dices tú, es evidente esta sexualidad, esta atracción, este deseo. Ya dependerá como de la familia, las decisiones que tomen. Sí, yo creo que no. O sea, lamentablemente hay situaciones en las que no les vas a poder preguntar a ellos. Sería como lo más sano, ¿no? Incluso hay quienes lo llegan a hacer en casos de síndrome de Down, ¿no? Ajá. De hijo, ten tu pareja, ten tu sexualidad, pero pues no hijos, ¿no? Sí. Y yo creo que es lo mejor, ¿no? Digo, por esto que estábamos hablando, que es congénito, o sea, aparentemente, y chequen ustedes, yo creo que yo puedo tener a mi alrededor, pues, unos 10 casos de autismo en diferentes niveles, y aparentemente ninguno de sus padres, o no saben, ellos desconocen si dentro de su familia hay casos de autismo. ¿Qué ha pasado? Sí, o sea, sí me explico. O sea, nosotros vemos a fulanito, sutanito, y ves, y dices tú, no, pues desconoces que tú me dices es congénito, y seguramente alguien de sus ancestros tuvo autismo. Ah, claro. Sí, muchas pero veces desconoces. pues, no saben que tuvieron. Sí, pues sí, pasaron como uno que el TDA, pues si no me hablan del TDA, yo me voy a morir y descubriendo de adultos que tenemos. Sí, entonces dices, por eso hay que cuidar que siga, y no iba a usar una palabra muy fea, propagándose, sí, pero porque bien que mal pero yo ya no pudiera decir que son ni problemas para la sociedad. Cuando tú me dices que es que la salud, que esta Asociación de Salud Pública lo tiene como un problema de salud pública, el autismo. No, la depresión perinatal. Sí, perdón, yo ya estaba mal. Sí. Pero también eso me espantó, ahorita vemos eso. Sí, no. Pero entonces el autismo, por ejemplo, en una escuela se trata igual que todos los niños. Bueno, aquí en México ha cambiado el sistema educativo y ahora ya permite que todos se integren. Sin embargo, como docente sí debe de haber un apoyo por parte de los padres, ¿no? En el sentido de que sí necesitan una guía sombra en caso de que el niño tenga una crisis. Pues mi enfoque no solo va a ser a este chiquito, chiquita, porque pues tengo 20 niños más, ¿no? Entonces sí se requiere de un apoyo y esa es como la parte difícil porque necesitas más personal. Sí, y bueno, y la guía sombra, esos gastos los cubren los padres, no la escuela, no la SEP. Entonces digo, muy padre por la SEP en México, qué bueno que sea y que integre este tipo de cosas. Incluyente, pero no te doy las armas. Ni las armas ni los recursos. Ajá, exacto. Por ejemplo, en el colegio en el que tú trabajas, ¿tú eres el apoyo para estos niños o eres... ¿cómo estás ahí? Bueno, yo ahí docente, entonces he estado en diferentes materias, ahorita estoy en la materia de español y ya en lo privado me dedico a la consulta privada. A la consulta privada. Ajá. Y haces... ¿Y cómo han terminado conmigo? Pues prácticamente surgen las situaciones y terminan. Y terminan, vayan con ella, o sea, por eso tienes tanto el acercamiento, porque sí, obvio, si estamos en una escuela buscamos a nuestra primer persona de contacto, ¿verdad?
Y entonces con el diagnóstico, tú das tratamiento, das seguimiento hasta llegar al origen. Yo voy a ir contigo, por decir. ¿Qué sucede en el día al día? Bueno, programamos, también trabajo en línea. Les voy a pasar ahorita los datos. Programamos ¿sí? una cita, puede ser presencial, en línea, y antes de comenzar un tratamiento vemos si tú eres apta para un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Porque no siempre es así, ¿no? O si el niño, el padre está dispuesto a darle el seguimiento que requiere el niño para una continuidad de tratamiento. O sea, desde el principio me vas a leer la cartilla, ¿está dispuesta a seguir un tratamiento? Sí, los papás. Si no, ni para qué me lo traiga, ¿verdad? Sí, la primera vez. Claro, porque al final son los papás los que llevamos al niño. Exacto, con los que lo llevan. Y luego, a lo mejor yo tengo una mala idea de que necesito atención y tú en mi primer consulta me vas a decir si necesitas o no necesitas. Claro. Estás loca, pero puedes seguir sobreviviendo así. O a lo mejor puede ser, ¿sabes qué? Este tipo de tratamiento no se adecua para ti, te funcionaría más, no sé, una terapia de otro tipo, ¿no? Ajá. Porque pues no, el psicoanálisis no es para todos, hay quienes buscan, bueno, no buscan, sino más bien lo que traen requiere situaciones más de respuesta rápida, y el psicoanálisis pues es más profundo. Igual se puede partir de la situación o el problema por el que llegas a consulta y ya después ir hacia atrás. O sea, que varía. Y yo empezábamos este programa y yo les comentaba que realmente el psicoanálisis ha escuchado hablar uno, pues prácticamente yo creo que los últimos 30 años de nuestra década, a finales del 1990, yo creo que empezamos a escuchar como que todo mundo en algún momento de nuestra vida debería de hacerse un psicoanálisis. Puedo hacérmelo aunque no tenga, aparentemente que no creo en eso. Sí, no creo, así como cuando dicen, no, yo no me peleo con mi esposo. Digo, pues bueno, sí puedes seguir con tu cuento adelante, ¿verdad? No creo, no creo que nadie no tengamos ninguna razón para hacernos un psicoanálisis, pero puedo llegar contigo y decirte, deseo hacerme un psicoanálisis simplemente porque no estoy bien parada en mi vida, o porque estoy medio perdida, Claro. O quiero hacer un psicoanálisis. Claro, sí. Nunca hay momento perfecto más que en el que tú sientas la intención de quiero entrar a análisis. El simple hecho de quererlo es suficiente para comenzar. ¿Y a dónde me va a llevar ese psicoanálisis? Supongamos que fuera una persona normal, que no lo soy, pero que yo quisiera que me dijeras, bueno, al final te voy a decir tus capacidades o tus defectos o no sé. Y de hecho yo no te voy a decir. Yo voy a exponer, soy consciente de eso. Sí, no es que tú me vayas a analizar, es que yo voy a, como dices tú, entre líneas voy a dejar ver todo lo que traigo. Sí, exacto, yo te voy a ayudar a escucharte a ti misma. Porque no es decirte, vas a tener que hacer esto, no sé qué. No. Yo te escucho y entonces, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, tú vas a descubrir hacia dónde tienes que ir. Entonces, como me dices esto, ¿hacia dónde tú vas a ir? Pues creo que tengo que hacer esto. Claro, pero tú te respondes a ti misma. Yo solo te ayudo a escucharte. Y sacaría en conclusión sacaría mis propias conclusiones. Claro. De mis propios deseos o de mis propias pérdidas. Y decisiones. ¿Y ahora qué rumbo vas a tomar? Tú dime. ¿Qué rumbo vas a tomar a partir de ahora, no? Porque a veces luego decimos, quiero esto, y no tenemos como una idea clara. Ya cuando descubres tu idea clara de hacia dónde quieres caminar, qué rumbo tomar de tu vida, ya se decide. Digo, con los niños es diferente, ¿no? Es diferente. Ellos
están construyendo su mente, su psique. Entonces, hay personas que dicen una frase, a mí me gusta mucho, que dice: los diagnósticos con niños se escriben con lápiz. ¿Por qué? Porque están construyendo su mente. Nosotros ya estamos hechos, entonces no nos anclemos, están construyendo su mente. Me quedo con esa frase, qué hermosa, ¿eh? Los Sí, diagnósticos de niños se escriben con lápiz. Qué hermosa, porque va más allá. ¿Sabes qué? Esta frase me encantó como para decir, los juicios, las etiquetas de los niños, por favor, escríbanlas con lápiz. Claro. Para poderlas borrar y no decirle toda la vida a mi niño esa etiqueta que le puse un día cuando era niño y ahora es un adulto. Si todo lo que tenga que ver con niño, escríbelo con lápiz. Porque se está construyendo, y al final, y si ahorita no habla, va a hablar, y si ahorita le cuesta tener un lenguaje asertivo, lo pongo a leer o no sé, uno los dota de herramientas, ¿no? Se está construyendo, incluso nosotros mismos vamos cambiando. Entonces sí, no hay que dejar a los niños con eso, porque al final hasta los padres, que son el apoyo directo, los van transformando y ellos van creciendo y van madurando y entienden. ¿Y qué ha sucedido o qué sucedió? Porque se fijan, todavía creo que estamos anclados, y me puedo poner en comunidad, a la pandemia. Yo no sé si fue a raíz de la pandemia o por qué a partir de hablamos más de casos, que hay más casos. Fue algo que sucedió que como dices tú, también tiene que ver el ambiente, tuvo que ver este ambiente de encierro para darnos cuenta que hay más niños autistas, o los apoyamos o los ayudamos o les hizo mal estar tanto encierro y salieron más a flote estos niños. Hay que ver cada caso, acuérdate, cada caso es individual. Pasaron muchísimas cosas en la pandemia, incluso hasta la violencia incrementó intrafamiliar. Entonces, pueden ser muchas causas, sería como ver casos. Pero así en generalidad, tú, por ejemplo, en este sector que tienes ya muy bien ahí en la escuela, ¿aumentó después de la pandemia los casos de autismo? Fue más en casos de niños chiquitos. En casos de niños chiquitos, sí. A mí fue lo que me sorprendió, o sea... Sí, que se empezó a escuchar más. Sí, que se empezó a escuchar en niños de 2, 3 años, y de veras fue coincidentalmente, pero yo también tengo un caso en familia. Habrá que hacer una investigación. Sí, una investigación, sobre todo en niños que han tenido problemas para hablar. ¿Sí? Entonces, como que sí, algo, habrá que hacer una investigación, pero yo te decía, bueno, yo creo que a ti tienes una gran ventaja el poderte mover y tener ahí tantos niños sí, yo creo que para la ciencia y para tu especialidad y para lo que haces es importante, porque tienes el campo para ver completo, ¿sí? Sí, y justamente eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? De ver tanto caso y cada vez más, y dices, pues, ¿qué está pasando? Digo, de entrada son varias cosas. Antes había menos diagnósticos, ¿no? Y sí ha habido el incremento de casos. Y digo, por eso decía, este dato de la Organización Mundial de la Salud me es relevante, ¿no? Claro, porque ya está certificado. Sí, no es lo que dicen los demás, pero también ¿tienes publicaciones? ¿Has hecho publicaciones? No, fíjate porque que no. Porque tienes que hacer, que me decían, deberías de hacer. Investigación fue para mi seminario de titulación de maestría, que justo hice este año que pasó. Pero sí, fíjate que justo me dicen, deberías de hacer un blog, deberías de publicar y no sé qué. Y yo justo pensaba, pero ¿a quién le va a interesar el autismo? No, claro. Desde el momento en que hay asociaciones, y así como en Durango hay asociaciones de niños autistas, debe haber asociación en cada estado de la República, pero sobre todo que hay muchísimas mamás que
que nos interesa saber sobre el autismo, y digo mamás y abuelas, porque hay cosas que no queremos ver o que no vemos o que creemos que vemos si no son ciertas. Entonces es ir dando luces, ¿me entiendes? Es como esto que te preguntaba, ¿qué debemos de observar? ¿Sí? ¿Qué debemos de observar en nuestros niños? Porque creo que también está asociado, y bien tú lo dices, una cosa es que sea físico, pero otra cosa es que el medio ambiente pues lo hace más propicio, lo hace que como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, al menos de decir, si sí lo tiene, pues que el medio en el que se desenvuelva le ayuda para salir de ahí, aunque nunca vaya a salir, o para ir creciendo en él y no para a alejarse más. Y ahí yo te preguntaría, en estas tres clasificaciones, ¿se puede jugar? O sea, ¿puede haber niños que en un inicio tú clasifiques como severo y puede terminar en el 1? ¿O puede ser niños que en el 1 y por el medio ambiente se va hasta el 3? Yo creo que sí. Pero enfoquémonos como en el sentido de mejorar, ¿no? Sí, sí. O sea, que a lo mejor es un niño con mutismo y que termina hablando. Sí, pero que seamos conscientes de que a lo mejor también, por mi ignorancia o por las circunstancias ambientales, ¿sí? Lo puedo pasar de uno a otro. Decir, bueno, al principio y ahora ya sí, es claro. mutismo. Porque... híjole, estamos en México, y porque creo que esto sucede mucho en México, y si nos vamos a los casos anteriores al autismo de los que hablábamos, del síndrome de Down o con PCI, estaban escondidos en la casa. Sí. Estaban escondidos en la casa. O sea, esta es una realidad, ¿sí? Entonces, dice uno, ha ido cambiando la Secretaría de Educación, bla, 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 la misma sociedad, porque la sociedad somos las que tenemos que cambiar. Entonces, decir, a estos niños autistas, tratar de hacerlos y yo recuerdo, porque también estuve con el papá de estos 3 niños autistas, y dice, pues es que a mí porque son de aquí de Durango, pero viven en Estados Unidos, dice, a mí me dirán lo que sea, dice, pero claro que yo cuando era niño, pues había el compañero que nunca quería jugar y ya sabíamos que agarraba y se iba por los árboles. Claro. Y que había, y dice, ahora entiendo que esos eran niños autistas. Dice, pero nosotros nunca los tratamos como nada. Sí, nos reíamos de él y lo jalábamos para que viniera a jugar, y cuando quería jugaba, y cuando no decíamos, no, ya, ni le hagas caso, no quiere jugar. Dice, yo es lo que hago con mis hijos, los tengo que tratar como con la mayor normalidad. Claro, y de hecho a mí es algo que me gusta mucho en la escuela. Salen los chicos y obviamente los otros tratan de integrarlos a sus actividades. No siempre quieren, a veces quieren jugar, a veces no, pero normalizarlos. O sea, no traen una etiqueta, soy autista y por favor respéteme, ¿verdad? Sí. Sí, ellos mismos ya hay una madurez del resto de los compañeros de integrarlos, y eso es muy bonito. O sea, que ya los vean como parte de... O sea, y ya nos quedan 12 minutos. Yo quisiera decirte, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? O sea, más que allá de pensar en que los libros dicen que no los toques o que no te les acerques, de decir, quítate todo y trátalo lo más normal. ¿Qué debemos de hacer? Sí, tratarlos lo más natural posible, ¿no? Y aceptar como estas partes en las que a lo mejor en el aula tienen crisis, ayudarlos a regularse. ¿Cómo son las crisis? Pues a veces se desesperan, se ponen a gritar o se pegan. Obviamente si se pegan, pues detenerlos. A veces muerden, digo, no me ha tocado niños que muerdan, pero llega a pasar. Obviamente limitar la agresión y pues esperar y hablarles para que se tranquilicen. Y al final pues es aceptarlos, los tenemos que amar como son.
Y el objetivo, yo creo que con cada padre que tenga un hijo con autismo, es darle el mayor soporte para que en algún momento sea lo más independiente posible, que dependa lo menos de nosotros, ¿no? Ya sea que vaya al baño, ya sea que salga, ya sea que tenga un negocio de hamburguesas, o sea, ese es el objetivo. Ahorita que dices tú que vaya al baño, ¿tiene limitaciones también? ¿Puede haber limitaciones Puede físicas? haber algunos que los tengas que llevar al baño. Bueno, depende de las edades, sí, pero sí, luego hay que llevarlos o así. O hay unos, bueno, había un caso de un niño de la escuela que no iba al baño hasta que llegaba a su casa. Entonces era un problema porque se estreñía, o luego ya le dolía el abdomen, o sea, tienen sus manías, pero pues cada caso es diferente. Y lo que tú nos decías hace rato, cuidar su alimentación. Sí, yo creo que esa sería como una área de oportunidad, ¿no? De descubrir. Hay que ver qué tipos de alimentos les caen bien o no, o incluso hasta ir con un alergólogo y hacer una prueba de alergias, que realmente a lo mejor ya tiene un diagnóstico, pero pues hay que cuidar su alimentación y puede que esto los ayude a mejorar. A mejorar, bueno, y tiene que ver a lo mejor, porque creo que también hemos escuchado que tu alimentación tiene que ver, y estos estudios sí se han hecho en los sectores educativos, tiene que ver con tu situación económica, cultural, y tiene que ver con la alimentación, de que los niños mejor alimentados son más inteligentes que los de pues que dependen de algún otro sector de bajo, ¿sí? De mala alimentación, de pobreza. Pues sí, no, porque pues como eran antes, ¿no? A lo mejor los pobres comen frijoles y los frijoles resulta que tienen mucho hierro y ayudan bastante para la memoria. Sí, yo creo que no es como una cuestión de clase, pero sí de educación en alimentación. A lo mejor aunque sea básica, tratar de regresar al origen, ¿no? Olvídate de todo lo sano. De lo sano, tratar de evitar alimentos con conservadores, ya no compres los frijoles enlatados, ¿no? Hazlos en tu casa. Entonces, al final son químicos, son conservadores. Entonces regresamos a lo sano, ve y cose las lentejas, no las compres en bolsa, ¿no? O sea, regresar a lo natural. Yo creo que esta es una área de oportunidad donde pueden probar que con la alimentación puede haber una mejora. Yo creo que hay mucho por hacer y no necesitamos tener casos de autismo. Todos estos consejos, muchos de los consejos nos sirven para nosotros que nos creemos normales, aumentar también nuestra calidad de vida. Sí, cuidarnos. ¿Cómo pueden acceder a ti? ¿Tienes una página? Dinos. Sí, igual mi correo, yo me llamo Iracy Maldonado, mi correo es hirasi@gmail.com. Cualquier cosa que estén interesados en saber, envíenme un mensaje, reviso correos casi todos los días. Entonces, ahí pueden mensajearme. Y si no, ya saben que a través de mi correo, pilar-rincón@hotmail.com, me piden y yo las enlazo directamente, yo les mando su teléfono, su correo para que lo tengan. Y ir así, yo creo que tenemos que esperar que regreses, porque espero que vas a regresar a Durango. Tienes que regresar a Durango y que nos traigas datos duros de tus investigaciones, porque creo que tienes muchas cosas que puedes poner en claro, sobre todo los pacientes que has visto. Yo creo que pueden ser aportes para nuestra comunidad y hasta para nivel médico. Sí, y claro que con muchísimo gusto yo te propongo que la próxima vez que vengas, si gustas, hacemos algo de publicidad y puedas, si ustedes gustan, que puedas tener consultas. Claro. Sí, que puedas dar algo de servicio a la comunidad. Sí, o incluso si tienen algunas preguntas de algo que haya llamado la atención dentro de la temática,
Pues pregúntenos y ya les respondo. Y claro, por correo. O respondemos a lo mejor sí, en el programa. Sí, en el programa, pero creo que es tampoco quiero, como un día me dijo alguien, no, es que desde que hiciste, había hecho un programa sobre las drogas en los jóvenes, ¿verdad? Y que era lo que teníamos que cuidar. Dice, es que cuando hiciste ese programa ya todas las más estábamos viendo cómo llegaban nuestros hijos y se encerraban y que la música y que tampoco quiero que hagamos eso, pero yo creo que el conocimiento nunca nos estorba. Sí. Y siempre podemos ser de apoyo para los casos de familia, para los casos de fuera y en cualquier sector. Esto es como los primeros auxilios, ¿verdad? Sí, claro. Sí, que deben de estar de nuestro lado. Pues muchas gracias por estar aquí y gracias a ustedes, amigos. Ya saben que este programa es para ustedes y que siga la vida 2025. Quisiera quedarme en el 24, no, 2025 nos va a traer a usted y a mí muchísimas sorpresas, que sigamos teniendo la capacidad de asombro, porque junto con la capacidad de asombro está la capacidad y el deseo de seguir aprendiendo. Gracias y gracias a Señal España. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.